Son varios temas, 3 o 4, que tenemos para tocar en este comienzo, más allá de algún desarrollo posterior. Por empezar, el caso que conmovió al país a comienzos de año sigue sin resolución de su porqué, pero esta semana se ratificó que es inadmisible la parte usada por prensa y oposición para obtener réditos políticos. Quedó prácticamente atrás el ardid de criminalizar a las autoridades. Y de paso, se marcó la diferencia entre provocar y movilizar mediante consignas de aliento corto y hacerlo desde convicciones mucho más sólidas. El fallo de Cámara desechó la denuncia por encubrimiento que alegremente alcanzaba a la propia presidenta como cómplice de los iraníes con el pedido de captura por el atentado a la AMIA. Lo hizo, saben ustedes, en un fallo dividido, del que los medios opositores, no todos, prefirieron rescatar la argumentación favorable a las acusaciones de Alberto Nisman. Clarín, por caso, tituló en portada que la Cámara resolvió no investigar a Cristina, lo cual supone una carga semántica envenenada que exime de mayores comentarios. El fiscal Germán Moldes, un antikirchnerista furioso que promovió la marcha del 18 de febrero, ya anunció que apelará ante casación, pero con 2 sentencias adversas del volumen de esta y de lo dictaminado en primera instancia por Daniel Rafecas, su suerte está echada. Si no es así, será una sorpresa descomunal que no entra en los cálculos de nadie. Es el mismo Moldes quien declaró que ya hizo todo lo que pudo, pero en particular el fallo del camarista Jorge Ballestero le advirtió que tanto esfuerzo, integrado al ventilador de basura que prendieron sus compañeros de andanzas, los de Moldes, no alcanza ni siquiera para un atisbo de perpetración de ilícito. No prueba, atisbo. Como en este país ya no se escucha solamente una voz, no se publica solo una versión de las cosas, las afirmaciones del fallo tuvieron buena difusión, pero no está de más reiterar algunas de las señaladas por Ballestero. Por ejemplo, que los estrados penales no son las tablas de un teatro, ni sus expedientes el celuloide de una película. Y que una persona no puede quedar sometida a los influjos de un proceso criminal sin otra razón que la publicidad de su figura. Este fallo, seguramente por razones de respeto hacia el muerto, imagina uno, se priva, hasta donde puede, de usar términos que dejarían más en evidencia la ridiculez del planteo de Nisman, basado en escuchas de protagonistas irrelevantes de una presunta diplomacia paralela y en especulaciones que contradicen lo que el propio Nisman había sostenido acerca del apoyo que siempre le brindó el gobierno para sus tareas investigativas. Sin embargo, nos faltan menciones como pase de ilusionista, zigzag argumentativo y otras varias que contribuyen a desmitificar el disfraz de superhéroe institucional que le calzaron al fiscal fallecido. Su vida privada, ya se dijo, es otra cosa, excepto por la mezcla entre manejos turbios y los generosos fondos que le proporcionaba el Estado a Nisman, a la unidad que Nisman encabezaba. Tema 2, la economía institucional, llamémosle, en la que hubo una nueva ronda de la danza con buitres, sin grandes efectos sobre eso que se llama los mercados. Hoy está de todas maneras la suspensión del Citibank, nada menos, dispuesta por el gobierno para operar en el mercado de capitales. No es que cierra el Citi en la Argentina.
Y hay un episodio que, como corresponde, casi no encontró cabida en la prensa hegemónica. Se constituyó la comisión investigadora bicameral sobre la fuga de capitales a través de una sucursal suiza de la HSBC. Primero, el miércoles, comparecerá el director de la FIP y los principales funcionarios del banco, pero después deberán hacerlo los titulares de cuentas que fugaron una cifra estimada en 3.500 millones de dólares. Brasil, es noticia del día, nota de tapa, también comenzó una investigación sobre el banco, con el parecido de que la denuncia es que las divisas fugadas, provenían de la evasión tributaria. A través de esta banca, el HSBC, que nació en 1865, para administrar las ganancias generadas por el tráfico de opio hacia China. Eso es el HSBC en su origen. Entre los titulares de cuentas sospechadas hay directivos del grupo Clarín, claro. La comisión tendrá que emitir dictamen en 6 meses. Y en el mejor de los casos, culminará su trabajo proponiendo modificar la ley de entidades financieras, heredada de la dictadura y hasta ahora, desde entonces, intocada. Pero aunque eso no suceda, se habrá dado otro paso en el debate y descubrimiento sobre estrellas del gran capital que muy raramente sufren mella pública. Los avances de este tipo no suelen ser en línea recta. Tema 3, si quieren, que ajena a estos avatares, una mayoría de la sociedad otea la repercusión del paro anunciado para este martes, que será masivo, al parecer, porque afectará a los colectivos urbanos y ómnibus de larga distancia, trenes, vuelos de cabotaje e internacionales, bancos, recolección de residuos, estaciones de servicio y dependencias del Estado. Con la mirada de alguien extraviado, ni siquiera un marciano, respecto del escenario general argentino, podría decirse, con razón, cuando se ve semejante paro, que el país atraviesa un enfrentamiento grave, con un panorama social espantoso y una oposición sindical unida. ¿Sí? Pero no me digan, justamente hace falta vivir en un frasco muy chico para pensar eso. El reclamo de modificar el mínimo no imponible para los trabajadores es justo. Es justo, y además de alcanzar al gobierno en cuanto a los sectores que deberían afectarse para compensar la pérdida de ingresos del fisco, tendría que abarcar a una dirigencia opositora que no dice mu sobre el tema. Los alcanzados por el impuesto, esto ya se sabe de memoria, digamos, son alrededor de un 11% de la masa trabajadora registrada. Ese número no implica cuestionar la justeza del pedido, pero explica que tendrán muy poco que ver el martes que viene la impresión de un paro general y los laburantes realmente comprometidos en la exigencia. Será ante todo una huelga de dirigentes gremiales en actividades que son las más beneficiadas por este modelo y deja fuera a los trabajadores más postergados. Solo hay lo pragmático de hacer frente al oficialismo en un asunto puntual del que no puede evitarse la comparación con el incendio que se vivía a comienzos de siglo. Discutir sobre salarios, nada más que en este plano, llama la atención. El interrogante que sigue también ha sido formulado, pero de vuelta, no está de más. ¿Únicamente les interesa el mínimo no imponible? Y por último, mientras tanto, que el martes hubo un suceso por el aniversario del golpe. La cuantía numérica que tuvo la marcha es uno de sus aspectos,
quizá fue la marcha por el aniversario del golpe más multitudinaria desde 1996. Fue notable desde ya, y más al tenerse en cuenta que no se esperaba semejante cantidad de gente, por dos factores. La convocatoria no había sido especialmente vigorosa, y sobre todo, se venía de otra manifestación estupenda, el 1 de marzo, conformada en su mayor parte por los mismos sectores orgánicos y la misma muchedumbre suelta y politizada. De manera que haber vuelto a la calle con esa energía, a tan pocos días de distancia, caramba, revela una disposición impactante a movilizarse en defensa de valores concretos y fundamentales. Valores que no son arrebatos destemplados contra una corrupción citada a la Bartola y a favor de una necesidad de justicia exigida por los que deben proveerla. Bueno, esos valores, reivindicados este 24 de marzo, exceden al ejercicio de la memoria y condena por la masacre desatada hace 39 años. O mejor dicho, precisamente porque rige una ofensiva de los facciosos del privilegio, que en 1976 lanzaron el genocidio en defensa de sus intereses, precisamente por eso es que los reflejos están activos. Extinto el brazo militar, que históricamente sirvió para proteger a las clases dominantes, un conjunto de potentes fuerzas mediáticas y judiciales, más porciones del agro, la industria y las finanzas, vuelven hoy, por sus fueros de desgaste, a la espera de alguna representación política que los contenga. Les es muy difícil, porque carecen de una figura que los contenga, que los lidere, que los sintetice con liderazgo, y que sincere por completo la propuesta de volver a los 90. Están en eso, de todos modos. En principio, acaba de favorecerlos la semana pasada, la pasada, acaba de favorecerlos la formalización hacia derecha de una parte del radicalismo cuya medición es complicada. En principio, ¿a quién representa Ernesto Sanz? Que además es desconocido por amplias franjas sociales, como no sea el pensamiento conservador que Mauricio Macri encarna de manera más eficaz. Los radicales derrotados en Gualeguaychú se resignarán en manada a correr detrás de Macri, o en las primarias harán huelga de brazos caídos y en octubre fugarán a otro lado que tampoco se sabe cuál es, pero que nunca sería Macri. El colega Ignacio Zuleta, en ámbito financiero de anteayer, se hacía una pregunta más osada que original. ¿Quieren ganar los radicales? Y quienes todavía acompañan a Sergio Massa, vista su desvalorización, salvo para esas encuestas que dan el resultado querido por los que las pagan, ¿seguirán en ese barco o seguirán a dónde? Estas son algunas de las incógnitas, no las menores, que envuelven a una oposición con problemas severos de identidad. En el kirchnerismo, en cambio, hechos como la marcha del martes volvieron a demostrar que sus dificultades no están ahí, ni mucho menos. Pasan por acertar con el candidato y compañía que mejor sirvan para afirmar lo que ya tiene.